Mi madrastra no quiere que lleve a mi esposo al cumpleaños de mi padre por una razón horrible, pero recibe los papeles de divorcio. Hola, así que mi padre, de 50 años, recientemente solicitó el divorcio de mi madrastra, de 44 años, y ella me culpan a mí por ello. Pero no creo que sea mi culpa. No es sorprendente, sin embargo, ya que Yaron, así llamaré a mi madrastra, y yo nunca hemos tenido una buena relación. No diría que ha sido mala, pero sinceramente, nunca conectamos ni nos llevamos bien. Diría que realmente no es el tipo de persona que yo elegiría para mi papá porque parece un poco superficial y pretenciosa. Se casó con mi padre cuando tenía 16 años, y llevaban juntos alrededor de 3 años antes de casarse. Cuando salían, ella era amable conmigo, pero podía ver que todo era una fachada porque obviamente tenía que llevarse bien con la hija del hombre con el que salía. Podía ver a través de ella, pero mi papá parecía estar feliz con ella, así que nunca dije nada al respecto. Además, no es como si hubiera arruinado algo colosalmente o algo así que no tenía motivo para arruinar su felicidad solo porque no me gustaba su actitud en general. Eso sería muy mezquino, pero ahora casi desearía haber dicho algo. De todos modos, un año antes de su matrimonio, Yaron comenzó a vivir con nosotros, y era un poco molesta estar cerca de ella porque siempre intentaba ser dominante y controladora. Estaba cambiando todo en la casa y tratando de que se viera mejor, pero sinceramente, todo lo que estaba haciendo era cambiar cosas que mi madre había elegido para la casa, y ella lo sabía porque mi madre tenía buen gusto, y mi papá ocasionalmente lo presumía a los invitados. Para poner en contexto, mi madre falleció en un accidente de coche cuando yo tenía 7 años, y todos la extrañábamos porque era una persona maravillosa. Cuando venían invitados, a veces la mencionaban y recordaban los momentos que habíamos pasado con ella, y mi papá y yo también recordamos esos momentos con mucho cariño. No era algo que sucediera todo el tiempo, pero cada vez que sucedía, mi papá y yo siempre nos emocionábamos porque nuestro tiempo con ella se había visto truncado, y todavía dolía. Yaron probablemente tenía celos de eso y no podía soportarlo, así que por eso comenzó a cambiar todo. Lentamente, empezó a borrar cualquier rastro de mi madre de la casa. Comenzó con algo muy pequeño, como las decoraciones, el papel tapiz que había elegido mi madre, pero luego pasó a cosas más grandes. Hizo que mi papá pusiera toda su ropa en el ático para hacer espacio para su guardarropa, lo cual aún puedo entender, pero luego dijo que no se sentía cómoda con tener las fotos de mi madre por la casa y todas sus fotografías fueron retiradas, incluso las fotos familiares que teníamos juntos. Pensé que era un poco extremo y luché contra eso, pero mi papá dijo que esta era nuestra nueva familia ahora, y que mi madre habría querido que todos se sintieran tan felices y cómodos como pudieran, así que cedí y no volví a mencionarlo. Pero sabía que Yaron estaba tratando de reemplazar a mi mamá. Podía entender que se sintiera amenazada por mi madre, y no puedes competir exactamente con una persona muerta, pero nunca pude entender por qué tenía que ser tan insegura. Quiero decir, mi madre se había ido, y ella tenía a mi papá solo para ella, tal como lo quería. La gente solo hablaba de ella porque había sido joven cuando falleció, y por supuesto, eso había sido un gran shock para todos nosotros, así que no fue fácil seguir adelante, especialmente para las personas más cercanas a ella, su familia. Así que era natural que de vez en cuando habláramos de ella y la mantuviéramos viva en nuestros recuerdos. Eso era lo menos que podíamos hacer. No queríamos olvidarla, y si tenía algo de empatía, debería respetarlo. En lugar de tratar de reemplazarla, debería simplemente aceptar que no era mi madre y nunca lo sería. Ella era una persona propia, y así era como eran las cosas. Ella también podía verlo como algo positivo, pero solo tenía que sentirse amenazada y convertirlo en una competencia. Así que comenzó a intentar actuar como mi madre, y su definición de ser una madre significaba que tenía que controlar cada aspecto de mi vida. Creo que ella pensaba que lo encontraría enternecedor, pero honestamente solo lo encontraba molesto, la forma en que constantemente intentaba decirme qué hacer. Me daba consejos no solicitados literalmente todo el tiempo, ya fuera sobre chicos, ropa o incluso mi educación. Quiero decir, ni siquiera tenía un título universitario ella misma, pero claro, iba a recibir consejos de ella. Y ni siquiera lo hacía de manera amable. Siempre era muy condescendiente al respecto y me trataba como si fuera una niña de 5 años que no sabía nada del mundo, aunque literalmente tenía 16 en ese momento. Y sí, tal vez 16 no es realmente tan viejo, pero estoy seguro de que nadie piensa que es apropiado hablar condescendientemente a un adolescente de 16 años. Realmente era innecesario que actuara como si fuera una idiota total o algo así. Ella me hablaba como si no entendiera nada y no fuera capaz de tomar mis propias decisiones. Era realmente irritante, y no sé exactamente cómo explicárselo, pero imaginen ser hablados como si fueran un niño, pero no viene de un lugar de preocupación o amor, simplemente viene de un lugar de querer hacerte sentir inferior. No había un afecto real, solo me hablaba así porque sentía que era estúpida o algo así. También seguía insistiendo en que ella era mi segunda madre, y honestamente, eso era más espeluznante que tierno.
No me gustaba para nada, y después de un par de meses, me vi obligada a decirle que simplemente lo dejara porque ella no era mi madre y no podía simplemente meterse en el papel porque no necesitaba hacerlo. No quería que lo hiciera. Tenía una madre propia, y la quería, y siempre la querré, incluso aunque ya no esté. No pedí un reemplazo, y fue realmente extraño que ella lo intentara tan duro. Así que lo dejó y dejó de intentarlo tanto porque me estaba poniendo de los nervios, pero lo que no esperaba era que encontraría otras formas de molestarme. Seguía hablándome como si fuera un bebé, pero al menos ahora no estaba tratando de darme consejos o actuar como mi madre, y sabía que todo era solo por apariencias de todos modos, así que realmente no me afectaba. Lo que me molestaba era el hecho de que conseguía que mi papá se involucrara en cosas en las que no tenía nada que ver, solo porque quería sentir que tenía control sobre mí. Después de que le dije que se alejara por un tiempo, comenzó a hacer que mi papá me hablara sobre sus preocupaciones. Solo un pequeño ejemplo: cuando tenía 17 años, estaba teniendo un poco de problemas con una chica en la escuela que estaba siendo desagradable conmigo sin razón. Había estado hablando de eso con mis amigos en mi teléfono, y supongo que Yaron lo escuchó y se enteró, pero no podía hablarme al respecto porque le había dicho que me dejara en paz. Así que envió a mi papá a hablar conmigo al respecto, y sabía que era él quien estaba hablando, pero todo lo que podía escuchar eran las palabras de Yaron saliendo de su boca. Y luego, cuando estaba a punto de solicitar universidades, comenzó a hablar sobre cómo esperaba que eligiera una mejor universidad, en una fiesta que mi papá había organizado, para celebrar la universidad a la que había sido aceptada y a la que iba a asistir. Quiero decir, ella era simplemente la persona más molesta con la que tenía que lidiar, y me alegré de deshacerme de ella cuando finalmente me mudé. Creo que es bastante obvio que después de mudarme para la universidad, solo regresaba a casa para las vacaciones porque no quería tener que lidiar con ella. Incluso cuando regresaba ocasionalmente, ella seguía comportándose de la misma manera conmigo, aunque ya era una mujer adulta. Y aunque no diría que teníamos una relación realmente mala, ciertamente no era genial, y no sé cómo se sentía ella, pero yo nunca la aprecié. Recientemente, sin embargo, me invitó a la fiesta de cumpleaños número 50 de mi padre que ella estaba organizando para él. Me dijo que iba a ser una fiesta enorme y que había invitado a todos sus amigos y la mayor parte de nuestra familia. Incluso se había esforzado por invitar a mis abuelos maternos, y pensé que era un gesto maduro de su parte porque siempre odiaba el hecho de que mi papá seguía manteniendo contacto con sus ex-suegros. La fiesta sería en uno de los restaurantes favoritos de mi papá, y sería bastante grande. Pero por alguna razón, me dijo que quería hablar conmigo en persona un par de días antes de la fiesta. Estaba escéptica al respecto porque no podía imaginar que tendríamos que hablar ella y yo, ya que no habíamos estado exactamente en contacto en los últimos años. Pero aún así estuve de acuerdo porque parecía importante. Así que, hace 3 días, decidí encontrarme con ella en una cafetería cerca de mi casa. Nos encontramos, y ella fue tan molesta como de costumbre, actuando como si fuera una niña pequeña que estaba conociendo, y nos ganamos varias miradas extrañas de otras personas también. Así que ustedes pueden imaginar que su comportamiento no es algo que me haya inventado en mi cabeza, porque quería una razón para que me caiga mal. De hecho, era realmente molesto hablar con ella y se comportaba de una manera muy extraña e insultante. De todos modos, una vez que nos sentamos después de algunos pequeños comentarios, me dijo que quería hablar sobre la fiesta conmigo. Pensé que me iba a decir que necesitaba mi ayuda con los preparativos o incluso con el presupuesto, pero en cambio, me dijo que no se me permitía llevar a mi esposo a la fiesta de cumpleaños, debido a algo tan terrible y deshumanizante que ni siquiera puedo creer que lo haya dicho directamente en mi cara y esperar a que estuviera bien con eso. Así que para ser clara, he estado casada con mi esposo, Jason, de 24 años, desde hace 2 años, pero hemos estado juntos desde el 9º grado, y sí, es mi amor de la escuela secundaria. Todo el mundo sabía que nos íbamos a casar tan pronto como nos graduáramos, y así lo hicimos. Él es mi alma gemela, y lo amo más que a nadie vivo, y puedo decir lo mismo de él. Jason también ha tenido epilepsia desde que era niño, y aunque toma medicamentos para ello, todavía tiene ataques ocasionalmente. Estoy totalmente bien con eso, y espero que otras personas también lo estén, porque es algo fuera de su control, y es realmente insensible y despectivo usar eso en su contra en cualquier contexto. Entonces, cuando Yaron me dijo que no se me permitía llevarlo como invitado a la fiesta, porque tenía miedo de que pudiera tener un ataque entre todas esas personas, no tenía idea de qué decirle. No solo fue irrespetuoso, sino que fue pura discriminación, y me costó todo el esfuerzo que tenía no arrojarle mi café en la cara y salir corriendo. En cambio, decidí simplemente irme sin molestarme en responderle. Ni siquiera le contesté y salí de la cafetería, me subí a mi auto y conduje de regreso a casa. Decliné la invitación tan pronto como llegué a casa y bloqueé a Yaron de inmediato. Estaba furiosa e intentaba controlar mi temperamento lo mejor que podía, pero simplemente no podía, y terminé llorando en el sofá porque estaba tan enojada.
Primero que todo, esta era la fiesta de cumpleaños de mi padre, y aunque ella la estuviera organizando, no le daba derecho a decir algo tan humillante e insensible hacia mí, especialmente sobre la persona que más amo, tanto como a mi papá. Y sé con certeza que ella sabía que esto me iba a lastimar, porque no creo que nadie en mi posición lo hubiera tomado amablemente. Y más importante aún, no es como si ella no supiera cuánto amo a Jason. Ha estado en mi vida desde que tenía 13 años, y ella sabe muy bien que odio cuando las personas intentan hacer parecer que Jason es menos capaz o digno de amor y respeto que otras personas solo por su condición. Si algo, él es mucho mejor que nosotros porque es tan fuerte y lidia con algo que la mayoría de la gente desprecia. Jaron siempre ha sabido sobre mis sentimientos al respecto, y sin embargo, no pensó que fuera inapropiado e insultante exigir que no lo trajera a la fiesta conmigo. Él es mi esposo, por supuesto que ahora somos un paquete completo, especialmente porque esto es un evento familiar, y más importante aún, es el cumpleaños de mi papá. No creo que tenga derecho a decirme quién puedo llevar y quién no. De todos modos, cuando estaba llorando en el sofá, intentaba ser silenciosa porque no quería hablar con Jason sobre esto, pero él me escuchó llorar y corrió a mi lado para consolarme, y simplemente no pude contenerme. Le conté lo que Jaron había dicho, y también le dije que se estaba volviendo realmente difícil para mí mantenerme en contacto con mi padre porque, al igual que nosotros dos, también eran un paquete completo como esposo y esposa. No quería poner en peligro su relación, pero al mismo tiempo, simplemente no podía soportar más a Jaron. Ya había reducido considerablemente mis visitas a la casa de mi padre por ella, pero ahora mismo, ella me estaba poniendo en una posición en la que podría tener que cortarlas por completo. Ya le había hablado a mi padre sobre la forma en que Jaron solía infantilizarme y faltarme el respeto constantemente mientras crecía, pero él estaba convencido de que venía de un lugar de amor y afecto y que ella simplemente se preocupaba por mí, por eso me trataba así. Además, yo era realmente solo una niña porque estaba en mi adolescencia, y mi papá no entendía completamente hasta qué punto Jaron me empujaba con su extraño comportamiento. Al final del día, ella simplemente era molesta, y no me estaba lastimando, así que lo dejó pasar. Pero esto era algo diferente. Jason me consoló, y después de que dejé de llorar, me dijo que estaba acostumbrado a que la gente dijera cosas así sobre él, y que ya no le dolía tanto, lo cual es realmente triste y no debería ser así. Pero también me dijo que necesitaba hablar con mi padre porque esto era mucho más serio que antes, y aunque él no lo encontrara doloroso, podía ver que yo estaba realmente molesta, y ya era hora de que confrontara a mi papá sobre esto de una vez por todas. Después de hablar con él, me sentí un poco mejor y decidí hablar con mi papá al respecto. Ya había rechazado la invitación en línea para que Jaron supiera que había metido la pata, pero eso no era suficiente. Había llevado las cosas demasiado lejos, y necesitaba ser bajada de su pedestal. Así que llamé a mi padre esa noche y le conté lo que su esposa me había dicho. Le dije que no podía asistir más a su fiesta de cumpleaños, ni siquiera mantenerme en contacto con ellos, porque lo que Jaron me había dicho había sido profundamente humillante para ambos, y no podía aceptar ese tipo de comportamiento más. También mencioné que sabía que él la amaba, por lo que siempre había creído que ella me trataba como un bebé porque estaba desesperada por tener una buena relación conmigo. Pero la verdad era que ella solo me trataba así porque estaba desesperada por establecer su dominio, y cuando no pudo hacerlo, comenzó a encontrar otras formas de vengarse de mí, y esto era solo una de ellas. Había mucha frustración acumulada que tenía que soltar, y elegí ese momento para hacerlo. Mi papá me escuchó pacientemente, y después de que terminé de desahogarme, me dijo que vería qué podía hacer al respecto. Me pidió disculpas y dijo que realmente lamentaba lo que Jaron había dicho sobre Jason. Eso era realmente imperdonable, y podía entender completamente de dónde venía yo. Me dijo que también amaba a Jason como a su propio hijo y ni siquiera querría festejar sin él. Me dijo que hablaría con Jaron y se aseguraría de que me pidiera disculpas lo antes posible. Eso fue todo de lo que hablamos, y después de eso, colgamos. Me sentí mejor después de sacar todo eso de mi sistema, y Jason y yo tratamos de no pensar en eso el resto del día. No recibimos noticias ni de Jaron ni de mi papá en los siguientes 2 días, pero esta mañana recibí noticias de mi tía de que aparentemente, mi padre había solicitado el divorcio. Fue impactante porque definitivamente no me lo esperaba, y mi tía me estaba enviando mensajes de texto para preguntarme si sabía algo al respecto. Pero ni siquiera sabía que él se estaba divorciando, así que decidí llamar a mi padre de inmediato y preguntarle al respecto, porque tenía que llegar al fondo de lo que estaba sucediendo. Cuando lo llamé, me dijo que estaba a punto de comunicarse conmigo, y lo primero que me dijo fue que había solicitado el divorcio de Jaron y que estaba viviendo separado en este momento. Dijo que estaba viviendo en un hotel a cierta distancia de su casa y me pidió que lo visitara para que pudiera explicarme todo. Así que me dirigí allí tan pronto como pude, abandonando todo mi trabajo, y cuando llegué a su habitación, lo primero que hizo fue abrazarme y disculparse por todo lo que me había hecho pasar. Dijo que había sido egoísta y había puesto su propia felicidad por encima de la mía.
Era consciente de lo egoísta que había sido hasta ahora y en realidad había estado rechazando creer que tal vez Jaron no era una buena opción para nuestra familia. Dijo que había notado lo insegura y celosa que era de mi madre, una persona que ni siquiera existía en este mundo. También notó los constantes intentos de Jaron de menospreciarme y hacerme sentir mal conmigo misma. Sabía que era controladora y una amenaza potencial, pero estaba dispuesto a dejar todo eso, solo porque ella lo hacía feliz cuando estaban solos y no pensaba en nada más. Él admitió que había sido egoísta y estaba tratando realmente duro de hacerse creer que ella era una buena persona, pero habían estado teniendo muchos problemas en los últimos años, y ella se había vuelto cada vez más dominante. Constantemente lo acusaba de seguir enamorado de mi madre y lo mencionaba en cada pelea que tenían. Constantemente insultaba a mi mamá y a mí, y él intentaba realmente explicarle que estaba enamorado de ella, pero ella simplemente no lo creía y constantemente se comparaba con mi mamá. Todo se estaba volviendo loco y difícil, y lo que dijo sobre Jason fue prácticamente la gota que colmó el vaso. Ya habían tenido problemas matrimoniales, y cuando mi padre la enfrentó sobre lo que había dicho, ella dijo que ni siquiera se sentía culpable por ello porque estaba tratando de hacer todo perfecto para él, y aparentemente él debería haberle estado agradecido. Cuando él intentó explicarle que realmente quería que Jason estuviera en la fiesta, independientemente de su condición, ella se enojó con él y comenzó a hacerse la víctima. Fue lo usual, diciendo que ella era la mala porque había intentado hacer algo agradable para él. Él intentó decirle que esto no era agradable porque era humillante e insultante para mí y mi esposo, pero ella simplemente no estaba lista para escucharlo y continuó haciéndose la víctima, aunque no lo fuera. Así que mi papá finalmente se hartó y le dijo que podía seguir actuando como si ella fuera la que estaba sufriendo aquí, pero él estaba fuera porque no podía hacer esto más. Salió de la casa molesto y se mudó al hotel esa misma noche. Habló con su abogado y lo hizo redactar los papeles de divorcio tan pronto como pudo. La única razón por la que no me dijo nada durante esos 2 días fue porque se sentía avergonzado y apenado, y sentía que me había fallado como padre. Fue una conversación bastante cargada emocionalmente, y una que necesitábamos desesperadamente tener desde hacía mucho tiempo. Una vez que todo estaba sobre la mesa, decidimos que íbamos a darnos una oportunidad para arreglar esta relación porque, a pesar de todo, amo a mi padre y no quería perderlo. Él me dijo que había anunciado que había solicitado el divorcio en el grupo familiar, del cual yo no era parte porque envían muchos mensajes allí, y realmente no me gustan los grupos por eso. Así que fui la última en saberlo, ya que él tuvo que llamarme y contármelo después de enviar el mensaje. También había enviado el mismo mensaje a Sharon y estaba esperando que ella respondiera, pero de todos modos, no importaba porque ya estaba hecho, y no iba a cancelar el proceso a cualquier costo. Así que incluso si ella no respondía al mensaje, tendría que responder legalmente. Después de hablar con mi papá, volví a casa y me sentí aliviada. Finalmente, iba a terminar con Sharon, pero desafortunadamente, parecía que Sharon no ha terminado conmigo. Me llamó desde un número diferente hace unas horas, y vaya, realmente se desahogó. Empezó a gritarme tan pronto como contesté la llamada y me acusó de un montón de cosas, arruinar su matrimonio y ser la peor. Afirmaba que aparentemente siempre había estado en su contra porque adoraba a mi madre y no podía soportar el hecho de que alguien más ocupara su lugar. Para que conste, mi papá había salido con otras mujeres después del fallecimiento de mi madre, y nunca había tenido problemas con ninguna de ellas, así que eso definitivamente no era cierto. Sharon también afirmó que la única razón por la que dijo que no se me permitía llevar a Jason a la fiesta primero era porque quería evitar que todos pasáramos vergüenza, y que solo tenía buenas intenciones. Pero yo tuve que distorsionarlo en algo malo porque la odiaba sin razón. Estaba borracha y tenía dificultades para expresarse. En realidad, sentí lástima por ella, y he estado sintiéndome realmente extraña al respecto desde esa llamada telefónica. Pero todo lo del divorcio me pone contenta, ya que era momento de que se descubriera la verdadera cara de Sharon. Actualización 1. Oye, han pasado un par de días desde mi publicación, y ni siquiera sé por qué me estaba cuestionando o sintiéndome mal por lo que sucedió. Sharon se lo buscó ella misma, y no hay manera de que pueda fingir lo contrario. Supongo que me sentía mal por ella porque estaba borracha y parecía que realmente estaba pasando por un gran torbellino emocional. Pero honestamente, esto no es mi culpa. Quiero decir, ella me dijo que no podía llevar a mi esposo epiléptico a una fiesta, porque estaba avergonzada por lo que podría pasar si tuviera un ataque allí. ¿Qué pensaba que iba a pasar? ¿Qué iba a estar de acuerdo y decir, sí, mi esposo no debería venir conmigo a la fiesta de cumpleaños de mi papá por su condición? Tienes razón, Sharon. Quiero decir, es ridículo siquiera pensarlo. Supongo que soy una persona muy sensible, por eso me sentí mal por ella. Pero ahora sé que no hay razón para que me sienta mal por lo que sucedió, especialmente dado el hecho de que nada de esto es culpa mía. Tanto mi papá como Jason piensan que hice lo correcto al contarle a mi padre porque lo que me dijo fue realmente insultante, y ella ha estado actuando así desde que tenía 13 años. Ha tenido muchas oportunidades para corregir su comportamiento,
pero si piensa que la forma en que se comporta es normal, eso es problema suyo. Además, ¿cómo se suponía que iba a saber yo que ella tenía problemas con mi papá de todos modos? No es como si mi papá discutiera estas cosas conmigo, y ella y yo no somos precisamente amigas, así que no hay forma de que yo lo supiera, y definitivamente no hice nada de esto a propósito. Ha estado actuando como una loca desde hace años, y finalmente la están culpando por eso, y ya era hora de que sucediera. Actualización 2. Así que mi papá me llamó hoy para decirme que todavía va a tener la fiesta de cumpleaños. Quiero decir, solo tiene sentido porque Yaron usó su tarjeta de crédito para pagar todo, así que aún podría tener la fiesta y no invitarla. Así que la fiesta todavía va a tener lugar, y Jason y yo vamos a asistir, ya que es en 3 días. Ya hemos comenzado a hablar sobre terapia para los dos, ya que realmente queremos arreglar nuestra relación, y esto no es algo que creemos que podamos solucionar por nuestra cuenta, así que necesitamos la ayuda de un profesional. Jason también piensa que es una gran idea, y estoy realmente emocionada, para ser honesta. Mi papá y yo éramos cercanos antes, y se siente como si un viejo amigo volviera a casa. Esa es prácticamente la mejor manera en que puedo describirlo. Aún no hay noticias de Yaron con respecto al divorcio y todo, pero eso no es sorprendente. Probablemente, se siente bastante insultada, y realmente debería sentirse así. Actualización 3. Así que mi papá tuvo la fiesta hoy, y pensé que iba a ser raro dadas las circunstancias, pero en realidad no lo fue. Fue bastante divertido, y todos lo pasamos muy bien allí. Todos sus amigos y muchos de nuestros familiares estuvieron presentes, y nadie ni siquiera mencionó a Yaron. Justo lo que se necesitaba. Jason y yo lo pasamos de maravilla. Nos embriagamos y bailamos hasta que nos dolieron los pies, y esta es probablemente la primera vez en mucho tiempo que recuerdo haberme divertido tanto con mi padre. Me sentí como una niña pequeña de nuevo cuando encendimos la música y bailamos en nuestra sala de estar. Fue genial, y ojalá pudiéramos tener más días como este. Actualización 4. Bien, Yaron finalmente respondió a la petición de divorcio, y no está impugnándola, lo cual es bastante sorprendente. Pero, por otro lado, era muy poco probable que intentara luchar contra ello. Sin embargo, está exigiendo una gran suma como pensión alimenticia, y sinceramente, no creo que lo merezca. Pero bueno, eso es entre sus abogados. Los procedimientos de divorcio y las negociaciones del acuerdo están programados para comenzar en un par de días, y sinceramente espero que no se pongan feas. Por otro lado, mi papá y yo hemos comenzado la terapia, y va bien. Hemos decidido que vamos a intentar almorzar o cenar juntos al menos una vez cada semana y realmente reconstruir nuestra relación. Actualización 5. Han pasado algunos meses, pero tenía que actualizar porque me siento muy feliz. Yaron perdió en el juicio y no obtuvo la pensión alimenticia que exigía. La sentencia fue una gran sorpresa para muchos de nosotros, porque como ella no trabajaba, pensábamos que le correspondería una pensión. Pero bueno, finalmente mi papá no tendrá que pagarle una gran suma de dinero, lo cual es justo considerando las circunstancias. Después de la sentencia, Yaron ha estado bastante callada. No ha hecho mucho ruido al respecto, lo cual es un alivio para todos nosotros. Creo que finalmente está empezando a aceptar la realidad de la situación y seguir adelante. En cuanto a mi padre y a mí, nuestra relación está mejorando gradualmente gracias a la terapia. Estamos trabajando en reconstruir la confianza y fortalecer nuestro vínculo, y cada día nos acercamos más. Es un proceso lento pero gratificante. Jason y yo también estamos avanzando con nuestra relación y vamos a seguir apoyándonos mutuamente. Estamos decididos a superar los desafíos juntos y construir un futuro sólido. Incluso estamos pensando en tener un bebé, pero eso solo está en conversaciones por ahora, nada concreto.